¿Qué tal? ¿Cómo están, familia querida? Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en otra entrevista más con Lore Cherres. Hoy me place pues presentarles a un invitado muy especial, a quien tengo el honor de tener sentado enfrente conmigo aquí en la entrevista. Es el doctor Jorge Piedra, quien ha dado pues cátedra de mucho conocimiento en el medio de la comunicación. Ha sido también y es un periodista muy destacado y pues me place tenerlo aquí, Jorgito. Bienvenido a la entrevista. Gracias, Lore, qué gusto también estar aquí en Telerama para acompañarle en los próximos minutos y conversar sobre diversos temas. Muchísimas gracias, Jorgito, y le cuento que he sido uno de los personajes más solicitados que querían conocer, ver un poquito más allá de lo que hace Jorge Piedra. Como todos lo conocemos, un locutor de radio, director de una de las principales radios de aquí de la ciudad, Radio La Voz del Tomebamba. Cuéntenos, ¿cómo nació ese amor por la radiodifusión? Bueno, todo nace ya desde que mis papás tuvieron la radio en el año 1971. Entonces yo en ese tiempo tenía 9 años, imagínense. Entonces desde mi niñez siempre viví junto a la radio y fui creciendo, estudié comunicación, luego estudié Derecho y me especialicé también en maestría en comunicación. Entonces ha ido de lado y de mano de la radio y gracias a esto pues no he parado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues es una circunstancia que ha sido más familiar en el transcurso de los años. Justamente hablando de esa familiaridad, ¿qué recuerdos tiene de esa niñez con los discos de vinilo, que ya vamos a conversar también, con los micrófonos, con este medio, ya que también tuvo un papá muy dedicado a este tema? Sí, claro, yo recuerdo tendría 10, 11 años cuando me dieron algunas tareas en la radio, entre otras era poner música durante una hora, me acuerdo, 5 a 6 de la tarde, y ahí empecé a manejar los vinilos, siempre que, claro, yo tenía una música escogida que es la que tenía que poner. Lo que más que nada era aprender en ese tiempo el uso de la consola, las tornamesas, los tocadiscos, las cartucheras, es decir, era todo muy manual. Cargar una cuña, una publicidad que dura 30 segundos, era todo un asunto de mucha velocidad y de precisión. Ahora todo es la computadora. Digital, en la computadora es solo un clic y ya está, y se va todo. Entonces, no, aquí ahora todo es automatizado y en ese tiempo no, más bien todo era manual. Todo lo que se oía era manual y había siempre alguien. Entonces yo aprendí desde lo que se llama control técnico. Y posteriormente, ya por el año será 79, yo tenía 17, 18 años, empecé a hacer programas musicales. Y luego ya en temas de comunicación, periodismo, y uno va avanzando. Pero yo he hecho de todo, desde barrer, rasquetillar, encerar, hasta entrevistar a un presidente. Entonces eso es lo que a uno le toca, ¿no? Y lo digo con toda la sencillez y lo volvería a hacer y siempre lo haría, ¿no? Entonces eso es. Jorgito, ¿cree que esos inicios que se tenían antes en radio, como usted dice, desde barrer, poner el clavo en la pared para colgar el reloj, hacer todo lo que hemos hecho quienes hemos pasado por radio, los jóvenes de ahora lo hacen o tal vez ellos ya llegan con mayor facilidad? Yo espero que lo hagan porque siempre cualquier oficio, sea el de la comunicación o cualquier otro, necesitan que alguien lo sienta y lo viva desde abajo, desde hacer lo más simple, lo más sencillo, pero es lo más útil. Entonces, posiblemente ahora ya encuentran muchas herramientas que les ayudan, me parece perfecto. La misma inteligencia artificial que está ayudando muchísimo en temas en comunicación y en todos los campos posibles hace que la vida se facilite de cierta forma. Y sí, yo creo que los jóvenes actualmente tienen muchísimas más facilidades de lo que tuvimos hace 40 años. Por supuesto. Sí. ¿Qué recuerdos tiene usted de la primera vez que locutó, en que se escuchó la voz? Muchas veces y muchos locutores dicen, no me gusta mi voz, no me gusta escucharme. Sin embargo, trabajan con su voz. ¿Qué recuerdos tiene de ella? Yo recuerdo que, como todos, empecé con muchos nervios, con mucha preocupación, quizás hasta con mucha timidez, pero
sabía que eso era lo que tenía que realizar, y uno se va dando cuenta que con el paso de los días va alcanzando habilidades y va mejorando en el tema, por ejemplo, de locución. Siempre da miedo la locución, a todos nos ha pasado. Y hasta el día de hoy, el momento en que uno se pone frente a un micrófono sigue siendo un poco atemorizante. Ya imagínese usted, cuando yo veo que llegan entrevistados, y a usted a lo mejor le pasa, lo primero que preguntan es, y se les ve muy nerviosos porque nunca han estado con un micrófono. Y yo me imagino que todos nos ha pasado eso. Recuerdo quizás la primera vez, era por esos años 79 y 80, cuando ya me tocó hacer un programa musical a mí, y quizás sí recuerdo que a algunos no les gustaba, ¿no? No les gustaba mi voz, quizás era muy juvenil, quizás mostraba cierta duda en pronunciar palabras o en crear frases, que eso es normal. Ahora, no hay otra manera de empezar, quizás, ¿no? Practicar, seguir, oratoria, locución, pero solo el paso del tiempo nos vuelve expertos o nos va mejorando en el tema. Sin duda alguna, el paso del tiempo es quien nos da esas enseñanzas Claro. que tanto necesitamos. Y usted justamente habla de este tema importante. Cuando llega uno de esos invitados, unos a veces los mira nerviosos, pero también del otro lado uno está con las preguntas en la cabeza, está pensando cómo va a enrumbar el tema, la conversación, esa entrevista. ¿Con cuál de aquellos, de tantos políticos que a usted ha entrevistado, puede decir que le ha causado tal vez esa sensación y que sin embargo se le ha ido como fluidamente la entrevista? Yo creo que los políticos, casi todos los políticos, tienen un don que es el de la palabra, precisamente por eso son políticos, porque tratan de convencer. Y con los políticos no creo yo tener mayor problema, porque ellos saben también, porque a cada momento están siendo entrevistados, saben cómo manejar una entrevista. Y con los políticos más bien fluye. Con los políticos podemos interrumpirles, hacer que la conversación sea mucho más fluida. Eso es lo bueno de entrevistar a un político, porque podemos recabar mucho de ellos. Y creo que con muchos de ellos se puede. Incluso si es un presidente de la República, si es una autoridad alta, se puede, sin duda alguna, realizar una conversación muy fructífera. Quizás con personas que vienen de otros ámbitos, por ejemplo, un ingeniero que construye carreteras, o un médico que pasa en consulta, posiblemente para ellos se vuelve mucho más difícil. De hecho, lo es. Y a usted también le habrá pasado que los ve nerviosos, y yo creo que siempre en eso viene ese tema de la comunicación, de necesitar unos 5 minutos para que romper ese hielo. Se rompe el hielo y se le pone muy tranquilo a la persona que se le va a entrevistar, y si dice, ¿y ahora qué digo? Dice, no se preocupe, esto va a fluir. Si usted, yo le haré unas preguntas, pero esto es más una conversación. Por supuesto. Eso es. De esas entrevistas que usted ha tenido en todo ámbito, ¿cuál es la que recuerda con mucho cariño y que ha disfrutado muchísimo? Yo creo que las entrevistas de carácter humano, por ejemplo, entrevistarle hace un año a los pibes Trujillo, que son aquellos niños, eran en su tiempo los niños en los 60, 70, y que son ya ahora unos adultos mayores, y que cantaron los villancicos que tanto escuchamos en Navidad. Entonces, a mí me emocionaba mucho, porque yo sigo escuchando, mis hijos han escuchado, y ahora están escuchando los niñitos de ahora, los más pequeñitos. Entonces, son esos, y poder conversar con ellos y enterarse que tuvieron no una niñez perfecta, sino más bien todo lo contrario. Y encontrar esas historias humanas nos hace que pongamos en consideración que hay entrevistas fabulosas, y que sobre todo son aquellas que rescatan ese lado de la persona. El lado humano. El lado humano, que generan una emoción, mucha emoción en la gente. Entonces, me parece a mí que esas son las mejores entrevistas. Jorgito, conocemos de su trayectoria a lo largo de este tiempo, toda su preparación, inclusive en el ámbito de la educación también como catedrático. Coméntenos,
¿Qué parte le gusta más de la vida hasta este momento que usted ha disfrutado? Ser catedrático, estar como locutor, estar como director de un medio que influye muchísimo, tanto a nivel local como nacional. ¿Qué parte es la que ha disfrutado más? Personalmente, la parte que más me gusta a mí es de escuchar música. Y si es que yo dejo de hacer periodismo, posiblemente siga haciendo algo de música, programas de música. ¿Por qué? Porque me permite a mí escuchar no solo lo que a mí me gusta, sino también mostrar al oyente cosas nuevas, historias. Entonces, esa es la parte quizás a mí la que me atrae. Por eso mi programa musical me demoro 3 horas en hacer todos los días y el programa dura solo 1 hora. Entonces me lo paso preparando todo el otro tiempo. Y por esta razón es que yo cuando termino de hacer el programa musical, cuando empiezo estoy cansado y cuando termino estoy feliz. Porque he escuchado música que me gusta, me pongo los audífonos y en los audífonos se escucha más bonito. Entonces uno disfruta, a eso disfruto mucho. Preparar el noticiero también, es cierto, es también, uno no se termina de preparar, porque ahora las herramientas están en el bolsillo, entonces pasa todo el día revisando si es que tenemos alguna alerta y todos los días, a cada momento. Una cosa que hago yo todos los días es revisar los mensajes de la gente. Claro. No solo qué es lo que dijo el presidente, el alcalde, el prefecto o el gobernador, sino sobre todo lo que la gente envía a los mensajes. Y créame, de 200 mensajes o 300 diarios que le mandan al WhatsApp de la radio, siempre hay 3 o 4 historias dignas de contar. Que son necesarias. Que son necesarias y que nos preocupan a todos. Desde un semáforo que está dañado o roto hasta un peligro que a lo mejor está pasando para una escuela, cualquier cosa de esas, que nos ponen alerta porque es lo que vivimos muy cerca. Entonces, eso también es muy interesante hacerlo. La etapa de profesor, yo la viví muy bien, 29 años ininterrumpidos de profesor, desde el 93 al 2022, y me retiré, me jubilé en tiempos que ya estaba saliendo de la pandemia. Entonces, los últimos años fueron muy difíciles con la pandemia. Creo que a todos nos pasó. Eso de dar clases virtuales o sea, funciona para no detenerse, pero otra cosa es tener la interacción personal con los estudiantes. Una cosa que ser profesor es algo maravilloso en el sentido de que uno va avanzando en la edad, pero los estudiantes nos van llegando cada vez nuevas generaciones y va viendo que son diferentes. La generación de estudiantes de los 90 no tiene nada que ver con la generación de estudiantes que ahora está ingresando, en muchos sentidos. Entonces uno como profesor aprende de ellos esas formas de vida que tienen ahora. Por supuesto que sí. Nos habla de una etapa muy importante para usted como es esta de disfrutar la música. Si bien el tener un medio de comunicación, el haber trabajado desde muy pequeño ahí puede apegarle a la música, pero no tener un conocimiento tan vasto, tan grande como lo tiene usted. ¿De dónde nació este amor? Yo vengo escuchando música desde siempre. Yo recuerdo en el 75, 76, tendría 13, 14 años, y me pusieron por delante, porque todas las canciones hasta ese entonces que yo entendía duraban 3 minutos. Y 3 minutos con temas en donde se escuchaban los instrumentos y el cantante. Pero para el 75, 76 me llegaron una música y compré un álbum que se llama Animals de Pink Floyd, y me di cuenta que todo eso ese criterio que tenía de niño es completamente debatible, y veía que las canciones duraban 7, 8, 10, 17 minutos, donde no solo se ponía música, sino también efectos sonoros, historias. Es decir, yo creo que uno va, mientras más música escucha, va como que educándose mucho más. Entonces, por ejemplo, a mí me encantó esa época de ver estos álbumes desde Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, que fueron uno tras otro. Quizás eso marca mucho, pero también hay muchos más, ¿no? Entonces, eso en un tipo de música, pero personalmente yo no soy cerrado a nada. Entonces,
Yo puedo escuchar y disfrutar de toda la música actual, incluso hasta de Bad Bunny. Como algunos creen que nos gusta una música ya no podemos disfrutar de la otra, y eso es cerrarse también, ¿no? Ver una realidad, y que si me causa alegría y felicidad, ¿por qué no voy a disfrutarlo también? Y justamente, ¿qué opinión tiene de esta música nueva, como usted ya lo mencionó, Bad Bunny y todos esos cambios generacionales en la música? Yo a veces pienso una cosa, digo, estos chicos que les gusta y les encanta está bien, pero yo me imagino que cuando ellos tengan 40, 50 años, van a decir, esta es la música que nos encantaba, y va a ser las fiestas esas nostálgicas que hagan ellos, de cuando tenían 15, 20 años, y van a volver a escuchar ese Bad Bunny. Y yo siempre me pienso, digo, pero no es tan bonita como la que uno escucha. Ajá. Uno sigue creyendo que lo que uno escucha es lo mejor, y no es tan Hay que ser abiertos. Hay que ser abiertos, Por claro. supuesto que sí. Jorgito, regresamos a una pausa comercial. Ya volvemos, amigos televidentes, y los que nos ven en redes también, por supuesto. Regresamos con más, aquí compartiendo con el doctor Jorge Piedra. Un gusto. En Clínica Paucarbamba, nuestro deseo es tu salud. Contamos con modernas áreas, tecnología de vanguardia y un equipo de especialistas altamente capacitados. Desde consultas, emergencia 24 horas, hospitalización, quirófano, cuidados intensivos, neonatología, también tenemos servicios como laboratorio, imagenología y farmacia. Clínica Paucarbamba, donde cuidamos de ti y de los tuyos. Seguimos aquí en la entrevista con Lore Cherres, feliz de poder estar acompañada de un ex profesor, de un profesor que todavía nos sigue dando muchas enseñanzas, Jorge Piedra. Qué gusto tenerlo aquí. Pues seguimos con la entrevista, conversando con usted. Cuéntenos, ¿cómo es asumir esta responsabilidad de tener un medio de comunicación, Radio La Voz del Tomebamba, que todos lo conocen, que todos saben que ustedes lo manejan, y tener esa responsabilidad de que lo que se diga en La Voz del Tomebamba, al menos en la ciudad de Cuenca, todos los cuencanos seguimos esa noticia, esa información? ¿Cómo lo hacen? Bueno, no creo mucho en que lo que se diga en un medio como el nuestro sea como una especie de algo que se tenga que seguir. Lo que quizás hemos podido alcanzar es la credibilidad, que es algo muy complicado y no tan fácil ni del día para la noche ni de la noche para el día, es demorado para alcanzarlo. Pero yo he tenido algunas cosas, como por ejemplo, que yo siempre les he dicho a los estudiantes, la distancia. Si hay alguna autoridad, si es que hay algún poder, si ese poder es político, es poder económico, siempre hay que mantener una distancia. Es como las líneas del tranvía. Estamos cerca una línea de la otra, pero no nos juntamos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos que esas autoridades se pronuncien, hagan lo que tienen que hacer, que por eso están ahí. Pero jamás vamos a juntar nuestros intereses con los de ellos. Eso es muy difícil en el sentido de los tiempos actuales, mantener una línea paralela frente a ellos. Y es complicado, también tomando en cuenta el asunto, sobre todo de financiación de un medio, porque si hay casos en que se puede decir, este medio recibe una pauta publicitaria de una empresa pública o de una autoridad, ese medio está condicionado. Eso nosotros lo dejamos muy claro en ese sentido de que no hay ningún condicionamiento. Eso lo saben las mismas autoridades. Y en ese sentido, esa es una de las razones por las que la gente, si es que escucha algo, sabe o entiende que es algo que no está con una intención detrás de alguien que se diga. Entonces, es quizás lo que nosotros consideramos que es lo que necesita una ciudad o necesita una sociedad.
Y por eso es quizás una de las razones en donde hemos basado nosotros que es un patrimonio que podríamos decir que tenemos, ¿no? Por ahí está la cosa. ¿Cómo hace el medio de comunicación, la gente que a lo mejor no ha trabajado en medios y que no es periodista, no es comunicador, cómo se hace para tener la información al punto, al momento que se necesitan desde las 6 de la mañana para estar cubriendo todo? ¿Cómo es el trabajo diario con ustedes? El trabajo de todos los días es todo el día. Y como le decíamos, nuestra herramienta de todos es la computadora, pero sobre todo el celular. Ahora en el celular nosotros tenemos advertencias, notificaciones que podemos tener de de los diversos temas que queremos. Entonces, por ejemplo, ¿qué decirle? ¿Qué es lo que acaba de publicar el presidente? Supongamos que el presidente suele ser, ahora el presidente Noboa suele poner simplemente al país. Entonces, en ese momento digo, ¿qué está diciendo el presidente? Hay que abrir y ver, ¿no? Está diciendo que va a eliminar el subsidio al diésel, por ejemplo. Entonces, esa es una noticia y eso podremos decirlo la inmediatez. La inmediatez es un tema largo de entenderlo porque es muy riesgoso. Por supuesto. Muy riesgoso. Pero si es que ya viene de un presidente o de una autoridad, la inmediatez cabe y decirlo, el presidente acaba de publicar eso. Es decir, utilizar las herramientas, decía también, en nuestro caso, en mi caso, es ver todos los mensajes de todo el día que están constantemente enviando la gente. Desde que por favor solicitan que le publiquemos de un perrito que está extraviado o documentos que se han encontrado, hasta cosas increíblemente preocupantes como por ejemplo un asalto que han sufrido o alguien que firmó un accidente o alguien que está en una manifestación o cosas así. Entonces, eso pasar revisando todo el día. ¿Y cómo hacer para contrastar esta información? Porque no todo lo que nos puede llegar, ¿no? Hay que contrastarla. Algunas son evidentes, ¿no? Algunas son evidentes, como por decir, acaba de pasar una fuerte lluvia y hemos visto que la lluvia fue, qué sé yo, en Patamarca. Y desde ahí ya nos empiezan a llegar videos y empiezan 2, 3, 4, 5, 6, 7 videos de las calles inundadas, que una casa está también con problemas. Entonces uno va entendiéndolo. Pero hay otras que en cambio necesitan verificación. Y de hecho hay gente que a lo mejor puede hasta enviar algo inventado. Eso uno ya sabe que tiene que esperar una verificación. Por ejemplo, personas desaparecidas. Siempre uno hace esperas ahí hasta saber qué ha pasado. Y si es que ya las autoridades han emitido un aviso, alguna cuestión de esas. Es decir, eso ya va un poco con la práctica. Pero lo que sí, para prepararse para un noticiero, ahí es todo el día. Hasta el rato que uno se va a dormir, está en la cama pegando una última revisión a ver qué hay. Y cuando se levanta, la misma cosa, qué ha pasado en la madrugada. Entonces, eso es vivir conectado en eso para presentar a las 6 de la mañana un noticiero con las últimas novedades. La vida del comunicador, del periodista, Jorgito, ¿usted lo ve como una vida difícil o no necesariamente? Yo digo que depende, porque ser comunicador es algo que a nosotros o al entorno ya familiar, yo les digo siempre a mi esposa, digo, nunca se puede aburrir como un periodista porque sabes las últimas que están pasando y ya tienes todos los temas de conversación ahí. Entonces siempre estás en ese sentido conversando, actualizado, informado. Esa es, desde ese punto de vista, pues si uno se adapta a ese modo y ese estilo está bien. Pero si es que hay alguien que solo quiere, por ejemplo, decir yo trabajo las 6 horas que tengo que hacer y en el resto me desconecto del periodismo, no quiero saber nada porque me voy a dedicar a otra cosa, yo creo que está equivocado, porque esta es una profesión que tiene que apasionar, como todas, ¿no? Si no tiene una pasión por la comunicación, va a ser difícil, sino va a lo mejor a quedarse donde se encuentra toda la vida. Por supuesto. Hoy en día
se nota que hay mucho más facilidad, la globalización mismo, las herramientas tecnológicas para conocer la información. Sin embargo, he visto, ¿no?, que mucha gente que no ha estudiado y que tampoco es empírica en el sentido de la comunicación, de conocerla, se cree periodista y ya sabe mucho de información, ya sale a las calles, da notas, no sé si contrastando, no sé si sabiendo la fuente. ¿Cómo le viene a usted la opinión sobre esta situación que acontece hoy en día, que es como la competencia entre los que no estudiaron versus los que se han preparado toda una vida? No sé si usted se refiere a los influencers. Puede ser también, porque entre influencers también, inclusive hay psicólogos, hay pedagogos, etcétera, pero que hacen ya las veces de entrevistadores, de locutores. Claro, si es que hay un psicólogo y tiene un programa, me parece muy bien, porque está haciendo algo sobre su especialidad y me parece lo más correcto. Pero si es que de ahí hace ya un salto al periodismo, yo creo que sí está cometiendo algunos errores. No es tan fácil. Tiene que ir a la universidad a aprender desde la técnica de la comunicación hasta, y sobre todo, la ética, la deontología, que eso va a aprenderlo allí. Y por eso cuando veo que hay gente que no ha pasado por medios de comunicación o por escuelas de periodismo y están haciendo o ejerciendo el periodismo, yo les sugiero a ellos que lo hagan, que ahora con todas las facilidades que existen de obtener un título, lo hagan, que estudien, que se preparen. No importa si es psicólogo, ingeniero, arquitecto o bachiller, tienen que hacerlo. Y sí llama la atención porque probablemente tengan 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de seguidores en TikTok o en cualquier red social y a lo mejor están emitiendo información o haciendo entrevistas, pero en cambio la credibilidad de ellos no es la que se espera. Por eso a lo mejor hasta les podría a ellos causar cierta preocupación de decir, ¿cómo? Si yo tengo 1 millón de seguidores, a mí no me creen. Y a lo mejor el otro señor que no tiene red social, a él le pueden creer. Es que precisamente es por eso, porque debería estudiar comunicación. Es muy fácil hacerse ahora y tener unas cuentas llenas de seguidores, si es que hago no solo periodismo, sino hago otro tipo de maniobras, ¿no? Entonces, y para atraer a la gente. Pero mi recomendación a todos, sean influencers, podcasters, lo que sea, y que si quieren dedicarse al periodismo, estudien, entren en una escuela de periodismo. Jorgito, finalmente, lastimosamente ya me están diciendo vamos a cortar, pero yo no quiero quedarme sin preguntarle, ¿qué le ha dado a usted la comunicación, el periodismo, y qué les diría a todos esos jóvenes que quieren ser periodistas reales, con credibilidad, que quieren seguir también sus pasos? No, la comunicación ha sido mi vida. No ha sido posiblemente lo que yo haya tratado de escoger, porque esto es lo que vino con mi familia. Probablemente a mí me gustaban más las matemáticas. Sería un ingeniero, un arquitecto, posiblemente. Pero he sentido que me he realizado como persona hasta este momento. Así que eso es lo que me da la comunicación y me sigue dando cada día. Y yo lo que les recomiendo a todos los jóvenes en especial es que esto no es una cuestión de solamente comprarse un micrófono, comprarse unas cámaras, comprarse una iluminación y empezar a decirlo. Esto es una situación sobre todo de mucha preparación, de mucha investigación. Así sea que lo que usted vaya a decir es algo que parezca improvisado, esa improvisación tiene que estar por lo menos con una guía, con un guión, ¿no? Entonces, esta es en definitiva como todas las profesiones, no es una cuestión fácil, es una cuestión de estar sentado, preparándose, escribiendo, por lo menos unas 3 horas para poder salir 1 hora, 1 hora y media, o hasta menos. Y eso nos han dado ejemplo muchísimo los más grandes periodistas que se han preparado, pero decenas de horas a veces para hacer un programa de media hora. Entonces, esta es una profesión como todas, de mucho sacrificio, pero también de grandes
éxitos que puede producir al final del día, en el sentido de que uno se siente agradecido y gratificado. Sí. Muchísimas gracias, yo me siento muy agradecida y honrada, nuevamente le digo, por haberle tenido en este espacio y por haber dado estos minutitos a la gente también para que conozcan un poco más de Jorge Piedra. Gracias, Lore, y muchos éxitos a usted. Muchas usted gracias. También fue una excelente alumna. Gracias, Jorge. Igual que Esteban. Que gracias. Y Muchas que ahora gracias. están siguiendo una carrera pues, muy exitosas también. Así que muchas gracias, Jorgito. Siempre a las órdenes y siempre junto a ustedes, agradeciéndoles su compañía. Recuerden que los domingos 9 de la noche se encuentra la entrevista en las redes sociales y los reprises en Telerama también los martes 18:30. Un abrazo para todos ustedes, que la pasen muy bien.